Bienvenidos a El Método Forense. Hoy, el cierre de temporada, cuando el error está dentro del sistema. Nueva York, 9 de abril de 1989. Trisha Meili, de 28 años, sale a correr por Central Park. Es atacada, violada y abandonada. La encuentran inconsciente. Permanecerá en coma 12 días. Las heridas son graves y las secuelas permanentes. Esa misma noche, un grupo de aproximadamente 30 adolescentes estaba en el parque. Varios habían estado involucrados en incidentes menores, empujones, algunos enfrentamientos. La policía los detiene a todos. La ciudad, conmocionada, exige respuestas rápidas. Entre los detenidos, 5 son señalados como principales sospechosos. Kevin Richardson, de 14 años, Raymond Santana, de 14, Antron McRae, de 15, Yusef Salam, de 15, y Corey Wise, de 16. Ninguno tiene antecedentes. Ninguno conoce a los demás de forma significativa. Ninguno estuvo cerca del lugar donde fue encontrada la víctima. Lo que ocurre a continuación sucede en salas de interrogatorio durante las siguientes horas. Cada uno de los 5 fue interrogado durante entre 14 y 30 horas, sin abogados presentes, sin que sus padres o tutores legales estuvieran efectivamente disponibles durante los interrogatorios. La técnica utilizada fue deliberada. Los investigadores mintieron a cada adolescente por separado, diciéndoles que los otros 4 ya habían confesado, y que si ellos también lo hacían, podrían irse libres. En algunos casos, se llegó a decirle a un chico que otro estaba siendo golpeado en la sala contigua y que le tocaba el turno si no cooperaba. Esto era legal. En 1989, la policía de Nueva York tenía permitido mentir a los sospechosos durante los interrogatorios, incluso cuando se trataba de menores de edad. 4 de los 5 terminaron confesando. Las confesiones fueron grabadas en video. Pero al revisarlas, las inconsistencias son inmediatas. Los 5 describían el ataque de formas incompatibles entre sí. Diferían en detalles de lugar, secuencia y participantes. Ninguno pudo aportar información que solo el agresor real podría conocer. Un ejemplo concreto. Corey Wise declaró que la víctima había sido atacada con un cuchillo, pero el cuerpo no presentaba heridas de arma blanca. La policía ya sabía en el momento de ese interrogatorio que la víctima había sido golpeada con una piedra. La confesión describía un arma que nunca existió en la escena. Y ninguno de sus perfiles biológicos coincidía con la evidencia recuperada de la víctima. El ADN excluía a los 5. Ese dato estaba en el expediente antes del juicio. El error en este caso no fue técnico. El laboratorio procesó correctamente las muestras, el ADN fue analizado, los resultados fueron claros. Ninguno de los 5 era el agresor. El error fue de otro orden. Tiene un nombre en ciencia forense: sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación opera así. Una hipótesis se forma temprano, en este caso, que los 5 jóvenes detenidos eran los responsables, y a partir de ese momento, la investigación deja de buscar la verdad para buscar confirmación de esa hipótesis. La evidencia que la sostiene se incorpora, la que la contradice se subordina, se explica como anomalía o simplemente se ignora. En Central Park, ese mecanismo funcionó con precisión. Las confesiones grabadas confirmaban la hipótesis. El ADN la contradecía. La decisión institucional, implícita o explícita, fue darle más peso a las confesiones. No porque fueran más confiables, eran inconsistentes entre sí, obtenidas bajo coerción, sin asistencia legal, sino porque encajaban con la conclusión que ya se había tomado. Lo que el método correcto exige es exactamente lo inverso. La hipótesis sigue a la evidencia, no al revés.
Cuando una muestra biológica excluye a todos los sospechosos, eso no es una anomalía a gestionar, es una instrucción. La investigación debe reorientarse. Una confesión es una declaración. El ADN es evidencia física. Ante un conflicto entre ambos, es la declaración la que se verifica, no la evidencia la que se descarta. El sesgo de confirmación es el error más difícil de detectar desde adentro de una institución, precisamente porque, mientras opera, todo parece coherente. La investigación avanza, los plazos se cumplen, hay un resultado. Lo que no hay es el resultado correcto. El primer caso es de un fallo, el segundo es de cientos. Un solo hombre, un laboratorio y más de 100 condenas. Si no estás suscrito, quédate, porque esto recién empieza. West Virginia, 1977. Fred Zane es contratado como químico en el laboratorio forense de la Policía del Estado. Asciende rápidamente. En 1986, dirige el Departamento de Serología, el área encargada de analizar sangre, semen y otros fluidos biológicos en casos criminales. Zane desarrolla pronto una reputación poco común. Resuelve casos difíciles. Sus resultados son siempre útiles para la acusación. Los fiscales de todo el país lo solicitan como perito. Es convincente en el estrado. Los jurados lo creen. Lo que nadie verifica es lo que ocurre antes de que Zane llegue al estrado. En 1987, Glendale Woodall es condenado a más de 200 años de prisión por 2 agresiones sexuales en un estacionamiento de un centro comercial en Huntington. La evidencia clave, el testimonio de Fred Zane, que afirma que el análisis serológico del semen recuperado de las víctimas coincide con el perfil biológico de Woodall. Lo que el jurado no supo es que la defensa había solicitado pruebas de ADN antes del juicio. La solicitud fue denegada. Woodall continuó exigiendo esas pruebas desde prisión. En 1988, el Tribunal Supremo de West Virginia autorizó por primera vez en el estado el uso de pruebas de ADN en un caso criminal. En 1989, el primer intento de análisis fue inconcluso porque la muestra, mal conservada, se había degradado. El análisis RLFP, la técnica estándar de la época, necesita una cantidad considerable de ADN en buen estado para funcionar. La muestra de Woodall ya no cumplía esa condición. En 1990, un laboratorio independiente en California utilizó PCR, una técnica capaz de amplificar millones de copias a partir de muestras mínimas, incluso parcialmente dañadas. Por primera vez, fue posible obtener un perfil genético claro, excluía a Woodall. Un segundo laboratorio en Boston confirmó el resultado. En 1992, un tercer análisis con RLFP, ya consolidado como prueba judicialmente aceptada, ratificó la exclusión de forma definitiva. Ese mismo año, los cargos fueron retirados. Woodall había pasado casi 5 años en prisión. La exoneración de Woodall no fue un hallazgo casual. Fue el resultado de años de presión legal sostenida contra un sistema que resistió cada paso. Y cuando el ADN finalmente habló con claridad, lo que reveló no fue solo la inocencia de un hombre, reveló que la evidencia de Zane nunca había sido lo que decía ser. En noviembre de 1993, el Tribunal Supremo de Apelaciones de West Virginia publica una conclusión sin precedentes en la historia forense estadounidense. Cualquier testimonio ofrecido por Fred Zane debe ser considerado, de manera presunta, inválido, no confiable e inadmisible. El número exacto de condenas potencialmente afectadas,
134. Zane murió en 2002 mientras aguardaba juicio por fraude. Nunca fue condenado. El caso Zane no es la historia de un individuo corrupto que engañó a un sistema infalible. Es la historia de un sistema que no tenía los mecanismos para detectar lo que ocurría dentro de él. Hoy existen organismos de acreditación para laboratorios forenses y certificación para analistas individuales, pero en la mayoría de los estados, ese proceso sigue siendo voluntario. Un laboratorio puede operar sin acreditación. Un analista puede testificar sin estar certificado. Dos casos, dos formas distintas de fallar, una misma consecuencia. Personas inocentes condenadas con el respaldo formal de la ciencia forense. La ciencia forense no trabaja para la acusación ni para la defensa, trabaja para la evidencia. Cuando un laboratorio pierde esa neutralidad, deja de ser ciencia. Y eso es el método forense. Con esto cerramos la primera temporada. Hasta la próxima.